Shalom y muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Hoy les traemos un nuevo estudio donde vamos a profundizar en la tradición judía, tanto en el Talmud como el Midrash, los Targumim y varios escritos judíos, para ver un tema muy interesante. Para ver el título de este estudio, para profundizar y saber qué sabían y qué saben los rabinos sobre nuestro Adón Yeshua ben Yosef. Así que el título de este estudio semanal que traemos para todos ustedes es el siguiente: ¿qué es aquello que los rabinos saben y no dicen sobre Yeshua ben Yosef? Vamos a empezar por el Talmud, por el Tratado Sanedrín 96.9 al 99a, donde dice así: el mundo sufrirá 6.000 años, y en el milenio siguiente será destruido. Esto es, los enemigos de Elohim serán destruidos, de lo cual está escrito: solo Adonai será exaltado en aquel día. Como en cada 7 años en el año de remisión, entonces de los 7.000 años del mundo, el séptimo milenio será
los 1000 años de remisión para que Elohim solo sea exaltado en aquel día. Muy bien. Esta enseñanza es la conclusión a la que llegaron los Jajamín de la antigüedad, declarando por tanto que el séptimo milenio será diferente a todos los demás. El Midrash Rabbah nos habla sobre el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 98.3, en el Midrash, que dice así: el mundo estará destinado por 6000 años, 2000 años vacíos sin Torah, 2000 años con Torah y 2000 años de tiempos mesiánicos. Y en Sanedrín 97a y b nos dice también: en el tercer milenio que sigue a los 2000 años mesiánicos, o sea, el séptimo milenio, la resurrección de los muertos ocurrirá como está declarado en el libro del profeta Oseas, capítulo 6, 1 y 2, que dice así: venid y volvamos a Adonai, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el día tercero, él nos resucitará y viviremos delante de él. Esta expectativa del reino mesiánico después de 4000 años, primeramente fue debida a la profecía de Daniel, el cual predijo la aparición de Yeshua ben Yosef en su ministerio como príncipe al final de las 69 semanas, Daniel 9, 24, 26. Más adelante vemos como consecuencia de esta profecía del profeta Daniel, de las 70 semanas, o sea, 69 semanas de años, hasta el Mashiach príncipe, y en la semana siguiente, las 70, a la mitad de la semana de años, se le quitaría la vida al Mashiach para renovar el pacto con Yehudá e Israel y con muchos temerosos de las naciones. Los sabios situaron la venida esperada del Mashiach sufriente en la primera mitad del primer siglo, como fue declarado por el rabí Moshe Abraham Leví, que dice estas palabras referente a esto: he examinado e indagado todas las sagradas escrituras y no he encontrado el tiempo claramente fijado para la venida del Mashiach, excepto en las palabras de Gabriel al profeta Daniel en su libro profético, las cuales están escritas en el 9º capítulo de la profecía de Daniel. También en el libro del Targum de los profetas, en el libro Megilá 3a, nos dice esto: y la voz del cielo salió y exclamó: ¿quién es aquel que ha revelado mis secretos a la humanidad? Él siguió indagando la revelación por el Targum del significado interno de la hagiografía, pero una voz del cielo salió y dijo: basta. ¿Y cuál fue la razón? Porque la fecha del Mashiach estaba señalada en él. También la profecía de Daniel nos declara que el templo será destruido en algún momento después de estas 70 semanas proféticas, como está declarado en Nasir 32b, donde el rabino Yosef habla concerniente al tiempo del segundo templo. Con estas palabras nos dice así el rabino: si yo hubiera estado allí, les habría dicho: ¿no está escrito el templo de Adonai, el templo de Adonai, el templo de Adonai son estos? Lo cual apunta a la destrucción del primer y segundo templo.
quedando de acuerdo que ellos conocían que sería destruido, pero ¿conocían ellos cuándo esto debía de ocurrir? También tenemos otra curiosa anotación del Rabí Abaye que da respuesta a esta pregunta. Y su respuesta es esta: ¿no conocían ellos cuándo? No está escrito. 70 semanas de años están determinadas para el pueblo y para la ciudad santa. Esto también está en el Yalkut, volumen 2, página 79d, y dice que la profecía de Daniel era la que revelaba el cronometraje, o sea, el tiempo de la venida del Mashiach y de la destrucción del templo. Esto también concierne a las dos expectativas del Mashiach. La una es Ben Yosef, el Mashiach sufriente, y la otra Ben David, el Mesías reinante. Rabbi Yoshua Bar Levi declara en Sanedrín 98a este curioso versículo, que dice lo siguiente: He aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Daniel 7:13, y el otro versículo que dice humilde y cabalgando sobre un asno, que lo encontramos en el libro de Zacarías 9:9, con esta preciosa profecía. Aquí vemos señales proféticas que son dignos del Mashiach sufriente, que vendrá sobre las nubes del cielo. Si es que no somos dignos, Él vendrá humilde y cabalgando sobre un asno en su primera venida. El hecho que nos ha sido permitido totalmente de construir el templo en el tiempo cuando nosotros como nación éramos no merecedores, y que Elohim permitió que nuestro templo fuera destruido cuando éramos indignos por nuestro pecado, indica que la destrucción del templo, la cual menciona el profeta Daniel, sería el resultado de la indignidad de nuestra parte como pueblo. También en el tratado 51a de Sukkah dice estas palabras: El Mashiach que desciende de Yosef aparecerá primeramente para traer salvación al pueblo Yehudí. Sin embargo, él será muerto, y la completa redención se llevará a cabo solamente a través del Mashiach que desciende de David Hamelech. Y continúa con estas palabras este tratado: En el periodo del Mashiach descendiente de Yosef, la muerte y el pecado seguirán existiendo. Pero el periodo del Mashiach que desciende de David Hamelech liderará un nuevo orden natural, en el cual la muerte y el pecado ya no tendrán lugar nunca más. Mostrando que entendieron que el Mashiach ben Yosef aparecería primero como siervo sufriente, echando sobre sí todo el pecado de la humanidad. Además, sería muerto, y que el Mashiach ben David aparecería después para reinar con vara de hierro a todas las naciones, y que bajo el Mashiach ben Yosef el pecado y la muerte continuarán existiendo en el mundo, pero que bajo el Mashiach ben David le seguiría un mundo donde el pecado y la muerte dejarían de existir. También en la Torá, en el libro de Bereshit, capítulo 49, verso 10, nos dice esto: Esta es
la profecía que le da Jacob a Yehudá antes de fallecer. Escucha lo que le dice Jacob ya en sus últimos momentos de vida. Dice así Bereshit capítulo 49 verso 10. No será quitado el cetro de Yehudá, ni el lador de la Torá de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él será la obediencia de todos los pueblos. Silo, sabemos que lo encontramos en el libro de Romanos 11:27, el cual se refiere al Mashiach que había de venir. Ahora nos vamos con el Targum Onkelos, que nos declara el significado de esto, como vamos a leer a continuación. La transmisión del dominio no cesará de la casa de Yehudá, ni los escribas de entre sus hijos por siempre hasta que el Mashiach venga. También tenemos el Targum Yerushalmi. Del mismo modo, declara con estas sabias palabras: Reyes no cesarían de la casa de Yehudá hasta la venida del rey Mashiach, a quien todas las autoridades de la tierra se subordinarían. Y en Sanedrín 98b leemos lo siguiente: el mundo fue creado para el bien del Mashiach. ¿Cuál es el nombre del Mashiach? La escuela del Rabí Shilá dijo: su nombre es Silo, porque está escrito: hasta que venga Silo. Y concernientemente a la remoción del cetro, o sea, quitarle el cetro, el Talmud de Jerusalén nos dice esto, en el folio 24 de su libro o el Tratado de Sanedrín declara con estas letras: un poco más de 40 años antes de la destrucción del templo, el poder de pronunciar sentencias capitales, tanto de muerte, le fue quitado al pueblo yehudí. Con todo esto, está escrito en el Talmud babilónico capítulo 24, folio 37, estas palabras: cuando los miembros del Sanedrín se encontraron privados de su derecho sobre la vida y la muerte, una consternación general tomó posición de ellos y ellos cubrieron sus cabezas con ceniza y sus cuerpos con arpillera y exclamaron: ¿quién estará para con nosotros? Porque el cetro se ha quitado a Yehudá y el Mashiach todavía no ha venido. Estas palabras que acabamos de leer fueron proclamadas en el tiempo de la venida de Yeshua ben Yosef, cuando ellos reconocieron que el cetro se les había quitado. Pero en el lugar de aceptar a Yeshua como el Mashiach, declararon que el Mashiach no había venido, por lo cual ellos mismos inhabilitaron la profecía y negaron los escritos de sus propios sabios. Leemos en el Tratado Rosh Hashanah 31b estas palabras: 40 años previos a la destrucción del templo, la porción de la mano derecha del Cohen Hagadol, o sea, el sumo sacerdote, sobre los sacrificios de las cabras había cesado como lo fue previamente, y el cordón de color carmesí puesto en el día de Yom Kippur, el día del perdón o la expiación, nunca más se tornó en blanco, cambió a blanco, lo cual indicaba el perdón de Akadosh Baruj Hu sobre los pecados de Israel. Esto
También ocurrió en los días de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, de hecho en el mismo año de la muerte y resurrección de nuestro Adón. También está declarado en el Tratado Yomá 39b estas palabras: en el mismo tiempo, 40 años previos a la destrucción del templo, la luz occidental no seguía encendida como lo fue anteriormente, y que las puertas del santuario nunca más se abrieron por sí mismas. Cuando nos pasamos en los estudios, en los pasajes de la bendita Torá, los cuales han sido citados arriba, tanto del Tanakh y en los escritos de los sabios de la antigüedad, en el Talmud y en otras fuentes bíblicas podemos llegar a la siguiente conclusión que vamos a ir analizando poco a poco para que veamos dónde está la luz de lo que los rabinos saben y no nos quieren decir sobre el Mesías Yeshua ben Yosef. Vamos a ver y analizar esto que acabamos de leer. Primer punto. Sabemos que el mundo durará 7000 años y que el séptimo milenio será diferente de los otros, según Sanedrín 96b, 99a. Segundo punto. Que el Mashiach sufriente vendrá después de 4000 años y que la era mesiánica que le seguirá durante 2000. Esto lo tenemos en el Midrash Rabbah 98.3, sobre el libro de Bereshit. Punto 3. Que el Mashiach, después de 4000 años, Punto 3. Que el tercer milenio que le sigue a los 2000 años de la era mesiánica, el séptimo milenio, o sea, la resurrección de los muertos se llevará a cabo donde viviremos en la presencia de Elohim. Sanedrín 97a y b, en el profeta Oseas 6.1.2. Punto 4. Que el Mashiach después de 4000 años, primeramente, vendrá en la primera mitad del primer siglo, o sea, las 69 semanas que hablamos de las 69 semanas del libro de Daniel, que son 483 años después que el decreto fue dado para restaurar y reconstruir Jerusalén. Esto lo tenemos en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, 24. Así como Rabbi Moshe Abraham Leví y el Targum de los profetas en la Megilá 3a. Segundo, y que el templo será destruido en algún tiempo después de las 70 semanas. Daniel 9, 26 y 27. También tenemos Nazir 32 veces y el Yalkut, volumen 2, página 79d. Por causa de la abominación desoladora, refiriéndose obviamente a los sacrificios que se siguieron ofreciendo en el templo después de la muerte y resurrección del Mashiach Yeshua ben Yosef. Quinto punto. Que el Mashiach vendrá pobre y cabalgando sobre un asno si somos indignos, y la destrucción del templo indica que lo somos. Y el Mashiach de hecho vino así. Lo tenemos en el Talmud, en el Sanedrín 98a, y lo contrastamos con el libro de Daniel capítulo 7:13 y el profeta Zacarías 9:9. Punto 6. Que el Mashiach ben Yosef vendría antes que el Mashiach ben David y sería muerto, y que el pecado y la muerte continuarán
existiendo sobre la tierra después de su muerte. Esto lo tenemos en el libro del Tratado Sukkah 51a. Punto 7. Que el cetro que le fue quitado de Yehudá será una señal que el Mashiach ha llegado. Génesis 49.2, Targum Onkelos, Targum Yerushalmi, Sanedrín 98b, y ahora esa autoridad está con los Talmidim de Yeshua. Punto 8. Que en la primera mitad del primer siglo y previamente a la destrucción del templo, hablamos de los tiempos de la era común, el Sanedrín reconoció que el cetro fue quitado de Yehudá. Lo tenemos en el Talmud babilónico, capítulo 24, folio 37, y también en el Talmud de Jerusalén, Sanedrín, folio 24. Punto número 9. Y que 40 años previos a la destrucción del templo, la porción en la diestra del Cohen Agadol, el sumo sacerdote, sobre los sacrificios de cabras ya había cesado. El cordón de color carmesí dejó de cambiar de rojo a blanco. Las luces occidentales cesaron de estar encendidas, se apagaban. Las puertas del templo cesaron de abrirse por sí mismas. Esto lo tenemos en el tratado Rosh Hashanah 31b y Yomá 39b. Así que, de acuerdo a todos estos escritos de la Torá, Tanaj, Talmud y otras fuentes judías de los Jajamín de nuestro pueblo, el Mashiach debía venir en la primera mitad del primer siglo de la era común, en el tiempo que el cetro fue quitado de Yehudá, y previamente a la destrucción del segundo templo, que él sería muerto, nuestro Adón Yeshua HaMashiach ben Yosef, que el pecado y la muerte seguirían en el mundo después de su muerte, y además que la resurrección de los muertos ocurriría 2000 años después. Lo más interesante de toda investigación son las evidencias para apoyar estas cosas, las cuales vamos a desarrollar y vamos a ir dilucidando poco a poco para que ustedes puedan entenderlo. Primeramente, la evidencia número 1 es que el Sanedrín, en la primera mitad del siglo de la era común, admitió que el cetro fue quitado de Yehudá, una señal que el Mashiach había llegado. Punto número 2 en las evidencias. En los años 30 y 40 de la era común, previos a la destrucción del templo, y en el tiempo de la muerte de Yeshua, el cordón de color carmesí nunca más se volvió blanco. La porción de las cabras vino a la izquierda en lugar a la derecha. Las luces occidentales dejaron de brillar y las puertas del santuario, o sea, el templo, nunca más se abrieron por sí mismas. Tercer punto de estas evidencias. En los años 70 después del Mesías, el templo fue destruido como Daniel profetizó en sus escritos, donde sucederían después que las 70 semanas, o sea, 70, son los 490 años que fueron completadas. Y por lo tanto, ocurriría después de la venida de Yeshua ben Yosef. Así que, si el Mashiach sufriente no ha venido aún en el primer siglo,
después de la era común, como Daniel profetizó que vendría, y como nuestros más antiguos sabios creyeron y afirmaron que vendría, entonces Daniel sería un falso profeta, como está escrito en el libro de Devarim 18, 20 y 22, y quiero matizar para ustedes esta escritura para que entendamos qué estamos diciendo como pruebas de evidencias sobre lo que estamos leyendo. Mira lo que dice Devarim 18, 20 y 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo no conoceremos la palabra que Adonai no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Adonai, y esto no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Adonai no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Pero, amados míos, usted y yo, al igual que los sabios, todos sabemos que Daniel no era un falso profeta, todo lo contrario. Fue un profeta verdadero de luz. Todos sabemos que lo fue por sus escritos y por los hechos que acontecen en el libro de Daniel. Por tanto, el Mashiach ya vino y esto sucedió en el primer siglo de la era común. Y si el Mashiach no fue Yeshua, entonces la pregunta del $1.000.000, ¿quién fue? ¿Quién fue ese Mashiach? Debo declarar a esta altura que no existe un individuo en la historia de nuestro pueblo el cual pueda encajar en este criterio de mejor manera que Yeshua ben Yosef, Yeshua de Nazaret. De hecho, ningún otro ni siquiera se acerca al polvo de sus pies. Toda la descalificación de Yeshua como Mashiach que mi pueblo judío presenta parece estar basada casi en su totalidad en la maldición de Jeconías y en la profecía del nacimiento virginal. Vamos a analizar estos puntos y vamos a tratar de aclarar qué fue esto de la maldición de Jeconías, de dónde viene y esta profecía del nacimiento virginal para que se nos abra el entendimiento por medio del Ruach HaKodesh que el Eterno ha puesto dentro de nosotros. Vamos a ver estos dos puntos que son necesarios para que todos los creyentes tengamos claros cuáles son estos conceptos reales, porque tenemos que tener puntos magistrales donde agarrarnos y tomarlos para ayudarnos en nuestra Emuná Shelema. Vamos a ver primeramente el punto de el linaje presentado que Matillahu, en el libro de Mateo, no proclama a Joseph como el papá o el padre biológico de Yeshua, sino solo como el esposo de Miriam. En este primer punto y en esta perfecta armonía con la maldición de Jeconías. Jeconías maldice esto porque Joseph no fue puesto como un padre biológico. Así que, por consiguiente, esta maldición sobre la línea sucesoria de Jeconías no desaprueba a Yeshua como el Mashiach ben Israel. Por el contrario,
para que esto fuese una evidencia en contra de nuestro Adón Yeshua como el Mashiach Israel, Matillahu debería proclamar que Joseph, el papá de Yeshua, engendró a Yeshua. Es el padre adoptivo, no el padre biológico, lo cual claramente Matillahu, Mateo, evita proclamar en su escrito. Esto es primeramente uno de los puntos de la maldición de Jeconías. Luego también tenemos otro argumento que vamos a desarrollar contra nuestro Adón Yeshua. El segundo argumento es el siguiente. Los argumentos en contra de nuestro Adón Yeshua asumen que el Todopoderoso nunca consideraría o sería capaz de producir un nacimiento virginal, y también ignoran que Bereshit 3.15 declara que el Mashiach vendría de la simiente de una mujer, pero nunca declara que él vendrá de la simiente de cualquier hombre fuera de Abraham, de quien Miriam, la madre de Yeshua, fue descendiente. Del mismo modo, Yeshua es referido solo como hijo de Joseph, en conexión del linaje de Miriam, según lo leemos en el libro de Gilel, Lucas, capítulo 3, verso 23. Pero no según la línea de Joseph, la cual contiene la maldición. Sin embargo, concernientemente a la palabra alma, la cual está declarado en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, del 14 al 16, que un alma, una virgen sin tener periodo menstrual y sin tener su primera ovulación, concebiría y tendría un hijo, y que eso se nos presentaría como una señal o milagro al pueblo. Primeramente debemos considerar el hecho de que los 70 eruditos judíos expertos en los idiomas tanto de hebreo y griego tradujeron la palabra alma en la Septuaginta con la palabra y griega partenos, la cual significa sin excepciones, una virgen soltera y no una mujer joven. Este es uno de los grandes errores traducidos a la Septuaginta. La virgen alma es una joven que todavía no ha tenido su primera menstruación y que no ha tenido ningún tipo de ovulación. También el término equivalente en ugarítico, el cual es similar al hebreo, significa una virgen soltera y no una mujer joven. De la misma manera, la palabra señal proviene, o señal o milagro, proviene de la palabra hebrea ot, la cual puede significar un evento sobrenatural o milagroso. Esta es la raíz de la palabra hebrea señal ot, sobrenatural o milagroso. De hecho, las 10 plagas que sucedieron en Mizraim a Faraón y el arco iris que fue dado a Noah, ambos son descritos con esta palabra hebrea, ot, milagro, sobrenatural o señal. Por supuesto, no es un milagro para una joven dar a luz a un hijo, pero sí es un milagro para una virgen dar a luz a un bebé, y esta virgen que no ha tenido su primera ovulación, y este óvulo fue puesto por el Todopoderoso dentro del vientre de Miriam, la mamá de Yeshua.
Este es el milagro. Este es el gran milagro que serviría para todos. Del mismo modo, concerniente a este mismo pasaje, algunos de nuestros jajamín, de nuestros sabios, pensaron en un tiempo que esta profecía estaba relacionada con el rey Ezequías. Pero esto fue descartado porque la profecía fue dada 9 años después que el rey naciera. Así que muchos piensan que creer en el Mashiach no es un concepto cristiano, sino un concepto judío que fue robado y retenido por los gentiles. Vamos a hacernos una pregunta. Pero, ¿y Yeshua? Yeshua fue todo lo que la Torá y el Tanaj han dicho que sería el Mashiach ben Yosef. En lo referente a ben Yosef, el hijo de José, y por encima de todos los sabios, ellos pensaron que él sería. Asimismo, cuando vemos la maldición de Jeconías por no poner a Joseph en el libro de Matillahu como papá adoptivo, cae una maldición. Y esto podemos entenderlo en verdad como un argumento sincero de parte del pueblo judío. Lo podemos entender dentro de las genealogías que los jajamim estudian. Entonces, ellos no continuarían hasta el día de hoy buscando a un hombre del linaje de David, de la tribu de Yehudá, para que sea su rey Mashiach. Lo podemos entender, pero es que el Eterno ha puesto un velo en el pueblo judío para que ese velo no sea quitado hasta que no se cumplan las profecías y el pueblo yehudí diga estas palabras. Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El pueblo judío tiene que pasar todavía muchísimas tribulaciones. Tienen que ser perseguidos, tienen que cometerse la gran profanación del templo por el anticristo los 3 años y medio. A los 3 años y medio el anticristo tiene que romper ese tratado de paz con el pueblo judío y entonces clamarán, tal como dice en el libro del profeta Zacarías 12:1, clamarán a mí, Aleph Tav, por quien traspasaron, y dirán, Baruch haba Beshem Adonai. Yeshua lo dijo, no me veréis más hasta que no digáis, Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese velo está puesto todavía a la casa de Judá por la dureza de su corazón, pero igualmente en los mismos tiempos es para que entren los gentiles y sean injertados en el buen olivo, el cual es Israel. Tampoco podemos limitar el poder de Akadosh Baruj Hu, de Elohim, el Todopoderoso, o limitar al Todopoderoso en una caja cuadriculada, insinuando que él no pudo hacer este tipo de cosas, o que no haría que una mujer virgen diera a luz un hijo. Especialmente cuando Jeconías, el único de cuyo linaje podía venir el Mashiach, tenía una maldición sobre sí, creando una situación que solo podía ser anulada a través de la cancelación de la maldición o por medio de un nacimiento virginal. Llamar a Kadosh Baruj Hu, el creador del universo, y asegurar que él formó a Adán del polvo de la tierra, y después mantener que un nacimiento virginal no es un acto razonable de la creación,
manteniendo que él no pudo hacer eso. Esto es muy peligroso. Ya no estamos diciendo que el creador del universo es infinito y todopoderoso, lo estamos limitando. Ojo con esto. Y también de otra manera, es peligroso imitar al Rey del Universo insinuando que porque nosotros no podemos concebir de la nada, Él tampoco puede hacerlo. Es algo totalmente absurdo. Si alguien es todopoderoso, Él puede crear cualquier cosa según su perfecta e infinita sabiduría, poder y voluntad. De la misma manera, es también peligroso para nosotros asumir que porque no podamos realizar algo de una manera determinada, el Todopoderoso tampoco lo pueda realizar. Nosotros somos limitados. Nuestro pensamiento son pequeños y nuestras habilidades también. No debemos ser comparados a los ilimitados e incomprensibles pensamientos, caminos y habilidades de nuestro Creador. Si es usted de los que argumentan de esta manera, amado hermano, usted está insultando al Todopoderoso, pues usted está negando su misma esencia. El Todopoderoso, Akadosh Baruj Hu, y todo por sus prejuicios a no confesar que un nacimiento virginal es posible para Adonai Sebaot. Nosotros, como meros humanos, en los últimos 15 años tuvimos la habilidad de realizar implantes en los corazones más pequeños, incluso de bebés, fertilizar óvulos en el útero de una mujer virgen y exitosamente embarazarla. Y la pregunta es, pregúntate esto, ¿el Todopoderoso no puede hacer eso y muchísimo más? Pues claro que sí. Nuestros rabinos, los rabinos de nuestro tiempo, en el siglo XXI, necesitan seriamente reconsiderar sus oposiciones sobre este asunto último. El rabino de este siglo debe actualizarse según la Escritura y entender que el Todopoderoso lo puede todo. Es algo básico y sencillo. Luego también tenemos la profecía dada al profeta Daniel en su capítulo 9 del 24 al 27, la cual describe la obra que haría Yeshua de manera precisa. Cuando usted lea este capítulo y estos versos, debe recordar también que no solo describe la primera venida de Yeshua de manera precisa, pero si el Mashiach no ha venido, entonces Daniel es un falso profeta. Y obviamente, si Daniel no es un falso profeta, sino verdadero, entonces el Mashiach ya vino. Por tanto, lo verdaderamente correcto y acertado es aceptarle a él como Mashiach ben Yosef. Mira lo que dice el libro de Daniel, capítulo 9, 24 al 28. 70 semanas de años están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mashiach príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, en la semana 70, se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin serán con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto es lo que nos dice el profeta Daniel en el capítulo 9 del 24 al 26.
Estas cosas son solo una breve descripción de Yeshua. Más de 10 páginas podrían ser fácilmente escritas respaldando el concepto del Mashiach, aún fuera del Talmud y en respuesta al concepto actual del judaísmo rabínico. Además, no podemos rechazar a Yeshua como el Mashiach basándonos en una corrupta presentación de su mensaje y de su enseñanza por el pueblo cristiano. De hecho, no es siquiera el reconocimiento de Yeshua como el Mashiach donde los cristianos han errado, sino más bien en la comprensión de sus enseñanzas, pues el cristianismo mantiene la errónea creencia que Yeshua abolió la Torá cuando él no lo hizo. Él vino a cumplir toda la escritura, hasta el último punto había de cumplirse, y reemplazó a Israel, incluso manteniendo que el Todopoderoso de Israel impuso dos formas de camino, uno estricto y uno justo para los judíos, el cual ellos proclaman como legalista y otro misericordioso. Esto es una aberración cristiana que se han inventado. Ellos lo llaman la gracia. Este es su tremendo y terrible terror, amado creyente. Pero en cuanto a nosotros, nuestro gran y terrible error, por las consecuencias salvíficas, es fallar en reconocer y obedecer a nuestro Adón Yeshua como el maestro de la bendita Torá, el Mashiach de Israel. La Torá del Eterno es perfecta, así dice la Escritura, y con esto vamos a terminar. El testimonio de Adonai es fiel, instruye al sencillo. A la Torá y al testimonio de Yeshua, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido y no han recibido la revelación de Yeshua HaMashiach por medio del Ruach HaKodesh. Amados míos, con esto terminamos este estudio. Y sé que son palabras duras, son palabras verdaderas, y no es ni mucho menos para herir ni para dañar a nadie. Sencillamente yo enseño lo que dice la Escritura, pues a la Torá y en el testimonio es donde todos tenemos que vivir día tras día. El testimonio y la obediencia que nosotros vivamos de nuestro Adón Yeshua es un camino de perfección donde vamos subiendo poco a poco, peldaño tras peldaño. No es algo que nos viene de pronto, no es nadie que nos toca con una varita mágica, sino es por medio de nuestra obediencia, es el impulsador, el activador que hace que la revelación y la misericordia de Dios empiece a funcionar en nuestras vidas. La Torá no salva, pero es para que nos vaya bien, porque la salvación es solamente por el sacrificio perfecto de Yeshua HaMashiach ben Yosef, que ha de regresar a por su pueblo Israel. Así que, amados hermanos, espero que este estudio haya sido de sagrado, que haya sido para edificación en su espíritu, para fortalecerle, para darle sabiduría, para darle entendimiento, para abrir aquellas zonas donde estaban cerradas por medio del Santo bendito sea. Nosotros solamente trabajamos y hablamos la palabra escrita. Así que tengamos un corazón humilde y sencillo, con ese activador, el cual es la obediencia a la Escritura, porque el Eterno solamente quiere para nuestras vidas todo lo mejor. Si te ha gustado este estudio, por favor, dale al like, dale al me gusta. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido. Y si quieres compartir con nuestros hermanos y amigos, por favor, compártelo, este vídeo.
Y ahora vamos a hacer una tefilá, vamos a dar gracias al Todopoderoso por este tiempo de estudio como agradecimiento. Si te quieres unir conmigo, eres más que bienvenido. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias por este día. Tú que nos devuelves la vida, Modé, Ani, Lefaneja. Tú que nos sostienes con tu diestra, Señor, que perdonas nuestros pecados, que perdonas a miles de millones los pecados, Señor. Las iniquidades, las transgresiones, por el sacrificio de tu Hijo Yeshua, Señor, porque reconocemos que somos débiles y pecadores, Señor. Venimos delante de ti, exaltando tu inefable nombre. Baruch Shem Kevod, Malchutó, Leolam Vaed. Glorioso eres tú, Adonai, Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo te pido, Señor, que esta palabra llegue a miles de millones de personas para que tu nombre sea glorificado por toda la tierra. Abre el entendimiento, que tu Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, trabaje en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Haz reblandecer ese corazón endurecido, Señor, y que tu Espíritu trabaje en los corazones, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, humildes, sencillos, y a entender que solamente hay un camino, hay una verdad, y solamente esto nos lleva a ti, Padre Santo. Tu Hijo Yeshua HaMashiach, que vivió y murió y resucitó como un judío obediente a tu bendita Torah, el cual cumplió y resucitó y vivió por medio de ella. A ti sea la gloria, la honra y el poder a Kadosh Baruj Hu. Te damos gracias en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre Eterno. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Ve. Amén. Bueno, amados hermanos, pues hemos terminado con nuestro estudio. Un fuerte abrazo desde España, del Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Que tengan un bendecido día. Shalom Aleichem. Kol Tuv.